Alquimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Y bien, el día de hoy vamos a hablar de este tema que es el patrón de alteración nerviosa. Espero les parezca interesante. Me parece a mí que es algo muy importante que todos deberíamos conocer y que la mayoría solemos desconocer. Así que vamos a comenzar. Ya la semana pasada hablamos de lo importante que es aprender a calmar tus nervios. Tanto hoy como la siguiente vamos a seguir hablando de esta parte del sistema nervioso y de cómo manejamos el estrés. Así que es esto lo que vamos a estar hablando hoy. Porque todos nosotros procesamos y codificamos la información de manera distinta, dependiendo de factores que están asociados a nuestra estructura biológica, además también de elementos culturales como la memoria emocional. Así que vamos a ir adentrándonos un poco más en esto. Y quiero antes de iniciar hacer una aclaración. Esto que voy a compartirles es independiente de mi orientación sexoafectiva o de género. Yo voy a estarme refiriendo a lo que es la estructura biológica que determina las hormonas que requiero para procesar mejor el estrés en mi cuerpo. Sí, aquí no depende de si me gustan las personas del mismo sexo o si me considero de un género neutro. No tiene que ver con nada de esto, que francamente todo me parece respetable, pero vamos a abordar nosotros aquí esta parte desde la estructura biológica, que puede ser femenina o masculina. No importa si tengo un pene o una vagina, si prefiero que se refieran a mí de forma neutra, como les decía. Lo importante en esto que vamos a hablar hoy es el flujo de hormonas que requiere mi organismo para mantenerse en equilibrio durante situaciones tensas y procesar el estrés, que va a ser distinto si tengo ovarios o tengo testículos. ¿Sí? Esto hace una diferencia en cómo mi organismo procesa el estrés. Así que, aunque tanto una estructura femenina como una masculina tienen las mismas hormonas, requerimos de cantidades distintas en situaciones de tensión para poder procesarlo y para poder volver a un estado de calma. Así que esta parte por eso es que vamos a tocarla. Y es tan importante que lo sepas porque si tú tienes una estructura femenina y en una situación de tensión, tú tienes conductas que favorezcan la producción de hormonas masculinas o que serían más adecuadas para una estructura masculina en esas cantidades grandes, lo que vas a generarte es mayor tensión. Y esta tensión puede atrofiar justamente los órganos femeninos. ¿Sí? Así que por eso es importante. Y en el caso de una estructura masculina, pues una producción muy elevada de hormonas femeninas va a tender a generar atrofias en testículos y próstata, que serían pues los órganos primordialmente masculinos. Así que, bueno, una vez aclarado esto, vamos a entrar en esta parte justamente de qué hormonas participan mayormente y en mayores cantidades, tanto en una estructura masculina como en una femenina,
Y para el caso de la estructura masculina, o digamos para un hombre, participan principalmente dos, la testosterona y la vasopresina. ¿Qué es lo que pasa en esta estructura bajo una situación de tensión? Pues se desarrollan circuitos cerebrales y conductas típicamente asociadas a lo masculino, que es algo que podemos ver en todo, casi en todos los animales, especialmente en los mamíferos, con una estructura masculina. Tienden a apartarse del grupo, esta necesidad de la sensación de logro, de tener valoración, ellos tienen una mayor necesidad de sentir aprecio y reconocimiento bajo una situación de tensión. Recuerden, aquí estamos hablando de una situación en la que la tensión se eleva. Entonces, bueno, la sensación del logro es importante, la parte de la valoración, el aprecio y el reconocimiento, y el espacio de soledad o apartado del grupo, que es algo de lo que vamos a hablar también la siguiente semana, que no es exclusivo de la estructura masculina. Hay un tipo de patrón sensorial que también requiere de esto para procesar mejor el estrés. Pero bueno, digamos que de entrada tiende a ser más común en personas con estructura masculina. ¿Qué pasa en el caso de la estructura femenina? Bueno, requieren de estrógeno, progesterona y oxitocina. Con estas sustancias se desarrollan conductas y circuitos cerebrales típicamente asociados a lo femenino. La necesidad mayor es de sensación de vínculo o conexión. Se valora más la presencia, ¿sí? Cuando una persona con estructura femenina se encuentra bajo una situación de mucha tensión, va a darle más valor al vínculo, a la conexión y a la presencia del otro, incluso, que a la resolución o al logro. Porque se requiere generar oxitocina y esta se genera especialmente con el contacto, con este vínculo. Por eso es que tendemos a juntarnos más en grupo, a hablar de las situaciones, quienes tenemos estructura femenina, porque eso libera tensión y permite que baje el estrés y vuelvas a recuperar claridad y puedas accionar de una manera distinta. Entonces, esta parte es importante porque, por supuesto, nuestros cerebros operan de formas distintas desde este impulso biológico. Más oxitocina en una estructura masculina lo que hace es incrementar el estrés, mientras que más testosterona lo regula. Y para producir más testosterona, pues se requiere esta parte del logro, de la sensación de aprecio, de reconocimiento, de tener el resultado, la valoración, incluso un poco el espacio. Así que esa parte es importante. Esto
llevado a una estructura femenina, lo que hace cuando se genera más testosterona es generar mayor tensión. ¿Y qué pasa cuando se genera mayor tensión y no logro reducirla y la mantengo por mucho tiempo? Bueno, empiezo a generar daños a diferentes partes de mi cuerpo, al sistema nervioso, a mi sistema sanguíneo, empiezo a tener también la presión elevada, empiezo a tener una serie de contratiempos en varias situaciones, mi estructura cardíaca, y así se van generando diferentes dificultades. Así que por eso es muy importante que sepamos cómo funcionamos desde ahí, o sea, partiendo de algo tan básico como que yo tengo una estructura femenina o masculina, y para regular la tensión requiere producir ciertas hormonas, y estas hormonas están asociadas a ciertos patrones de conducta. ¿Cómo ves hasta aquí, Brenda? Sí, se encuentro que está todo bien estructurado en cuanto a lo que son las hormonas que producimos nosotros relacionados con nuestro género y bien interesante que las conductas tienden a ser opuestas, ¿no? Las mujeres tienden más a regular el estrés buscando los vínculos, está esa necesidad de ser escuchadas. Las mujeres cuando tienen un problema lo que quieren es conversar lo que está sucediendo. No les interesa encontrar la solución en el momento inmediato, sino necesitan que alguien esté allí para ponerle el hombro, para escucharlas, y así es como ellas se van a calmar, mientras el hombre no quiere hablar, no quiere que lo escuchen, él se encierra, se enfoca en ver cuál es la solución del problema y llegar allí hasta solucionarlo. Son puntos de vista bien diferentes, ¿no? Y es interesante que lo traes a la mesa porque hay una tendencia en estos días de no darle tanta importancia al género con el cual nosotros nacemos, pero es algo que nosotros no nos podemos quitar, es algo que siempre está ahí. Y qué fácil sería si nosotros le hacemos caso a la tendencia natural de nuestro cuerpo, qué fácil sería quitarnos el estrés más fácilmente. Así es, y es que justamente esto de no importa y todos tenemos que actuar igual, pues infórmales a tu biología, y la verdad es que o sea, es parte de lo que nos complica muchas veces el día de hoy, las relaciones en todos los campos, no solo en el laboral, en todas las áreas, incluso en el plano familiar, se nos complica porque, como hemos visto, bajo una situación de tensión, reaccionamos totalmente distinto y tenemos necesidades distintas dependiendo si tengo una estructura femenina o una estructura masculina. E independientemente de esto, también entra en juego otro factor más asociado al sistema nervioso, que aquí ya no depende tanto de si mi estructura es femenina o masculina, sino de otros elementos que se fueron dando incluso en mi periodo de concepción. Vienen de alguna manera pregrabados en mi programa de vida, que se empezó a formar con cómo estaba mi madre en el periodo de concepción. Y entonces empezó a crear esta memoria emocional y estos patrones que están grabados en mí para facilitarme el desarrollo. Ese es el sentido de esto en la parte biológica, aunque no siempre funcione así porque la época pues muchas veces es distinta y el contexto también. A veces hubo migración o lo que sea y entonces estoy en un contexto diferente, y también en una época donde las cosas funcionan distinto. Y bueno, esto crea que empiece a tener una tendencia
Obviamente todos, nuestro sistema nervioso para todos tiene tanto un sistema simpático como uno parasimpático. Aquí, como con las hormonas, tenemos ambas, pero tenemos una tendencia hacia una u otra. Ajá. Y esto va generando, como les decía, se va generando desde la gestación. Se puede aprovechar, pero también es importante aprender a regularlo para tener menos desgaste. Porque si yo tengo una tendencia, les decía, el sistema nervioso autónomo tiene simpático y parasimpático. Aquí todos lo tenemos. Pero yo tengo una tendencia, como cualquiera de nosotros, tiene una tendencia a que el sistema simpático o el parasimpático estén más estimulados o más activos. Si mi sistema simpático es más activo, es decir, está más excitado, voy a tender a ser una persona quizá un poco más ansiosa. ¿Por qué? Porque voy a estar más acelerado. Incluso voy a tener una tendencia a un metabolismo acelerado. Estas personas requieren poco descanso y tienen un sueño más ligero. ¿Qué hace el sistema simpático? Pues acelera los procesos de reacción e inhibe los de restauración. Así que, obviamente, una persona que tiene un sistema simpático o una tendencia a que este sea el lado, digamos, mucho más estimulado, mucho más activo, es importante que aprenda a calmarlo. ¿Por qué? Porque entonces no va a poder tener estos periodos de restauración con tanta facilidad. Va a estar en este acelere reactivo que inhibe justamente la restauración. Y esto me gustaría decírselos del libro, ¿no? Así como de, lo leí aquí o lo aprendí acá en un curso o lo he visto con mis consultantes. La verdad es que yo lo viví en carne propia, ¿no? Yo todo el tiempo había tenido un metabolismo acelerado. De hecho, si me descuidaba, bajaba de peso muchísimo de forma peligrosa, tal cual, desde siempre, desde niña. Y obviamente tenía muchos problemas asociados al sistema nervioso. Hasta hace unos años que empecé a empaparme más de esto y a ver cómo podía regenerarlo y qué podía hacer para mantenerlo en el mejor estado posible. Entonces, cuando tu sistema simpático es más activo, más excitado, es importante que aprendas a calmarlo. Como les decía la vez pasada, calmar tus nervios es importante, literalmente, ¿no? Calmar tu sistema nervioso. Cuando tu sistema parasimpático es el que está más activo, vas a tender a ser una persona más relajada, con un metabolismo más lento. Estas personas requieren mucho descanso, son de sueño profundo, generalmente. ¿Y qué hace el sistema parasimpático? Es el que alenta los procesos y las reacciones para justamente estimular la restauración. Así que, como puedes ver, ambos son sumamente importantes en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestro desempeño, incluso profesional. Y por eso es importante que sepamos qué hace cada lado y que empecemos a aprender a mediar para que pueda activar más mi sistema parasimpático cuando se requiere y calmar el simpático o a la inversa. Esto tiene que ver también con
los hábitos de hidratación y nutrición o con los alimentos que consumo. Van a requerir diferentes. Para algunos, para los que tienen un sistema simpático más activo, pues se requiere de unas cosas más. Y para los que tienen el parasimpático más activo, pues también hay otras que les resultan más benéficas o menos benéficas, ¿no? ¿Cómo ven hasta aquí antes de entrar un poco más en esto? Sí, los dos sistemas autónomos del sistema nervioso. Entonces estabas comentando, Norma, que el lado del sistema nervioso simpático es el sistema de reacción, lo que es la respuesta de lucha y huida que se activa cuando las personas están en una situación que estiman que es algo alarmante, ¿no? Y bueno, en el mundo donde vivimos, que todo genera estrés, la gente está en el tráfico y la gente se estresa por eso porque creen que van a llegar tarde, están en un ambiente laboral donde muchas veces ven a su jefe como una amenaza. Entonces todo parece que es una amenaza, aunque no es una amenaza a la vida como tal, son simplemente formas de ver las situaciones. Y estabas hablando también del otro sistema autónomo, que es el parasimpático, que es el de la restauración del cuerpo. Y estabas comentando también que las personas tienden más a una o al otro. ¿Eso se mantiene así a lo largo de la vida? Una persona que tiende más a la parte parasimpática, que tiende más a dormir y que tiende más a ser una persona relajada, más que una persona que está alerta. Si es así de joven, ¿se mantiene durante la vida o puede ser que eso cambie? ¿Qué has visto tú, Norma? Mira, lo que yo he visto y lo que dicen los estudios que he revisado y demás es que se mantiene, ¿no? Tiende a mantenerse, más no necesariamente es una regla absoluta. Y justamente em, el doctor Gabriel Castelar, del que ya les he hablado, porque, bueno, he estudiado con él esta parte del programa de vida, que justamente es todo lo que se carga a partir de la memoria emocional de la madre durante la gestación, pues dice que no tendría ni sentido hablar de esto si no pudiera cambiarse, ¿no? Afortunadamente, todos los años de investigación médica que llevan en este campo dan muestras de que se puede cambiar, aunque la verdad es que no todo es necesario cambiarlo. Hay cosas que tú puedes usarlas solo con pequeños ajustes para apalancarte. Entonces, es como un poco lo que yo les he dicho varias veces. A veces nos desgastamos mucho en querer modificar cosas por no aprender a usarlas, ¿no? Y hay algunas que puedo apalancarme de ellas. En mi experiencia personal, por ejemplo, yo puedo decir que hoy, a lo mejor yo no duermo muchas horas y es probable que yo jamás vaya a dormir 8 o 9 horas corridas. Con 4 o 5 me alcanza bien, me recupero, ¿no? Entonces, eso es algo que no necesito cambiar, ¿no? Puedo, durmiendo eso, recuperarme. El asunto es justo, que cuando estoy despierta, mi sistema no esté alterado para que sí permita que exista una regeneración, no solamente durante el sueño, sino durante el proceso natural. Cuando tú tienes un sistema, por ejemplo, simpático, mucho más excitado, algo importante es que aprendas a manejar la tensión, a regular la tensión para que uno puedas descansar cuando duermes y otro puedas durante tu vida cotidiana permitir que tu cuerpo se regenere. Si estás todo el tiempo
en estado de alerta, de respuesta, que es algo que vamos a hablar un poco más a fondo en la siguiente sesión, que hablemos ya de el proceso del estrés y cómo afecta al cuerpo cuando lo prolongamos. El vivir en tensión constante, eso ya es lo que genera una mayor afectación, es lo que mantiene por ejemplo, a tu metabolismo todo el tiempo acelerado. En mi caso, cuando bajé, así la vez que bajé mucho más de peso, que de hecho fui a dar al hospital porque no me di cuenta además, o sea, sí me veía más delgada, pero no me di cuenta que había perdido tanto peso hasta que me desmayé y no tenía ya signos vitales, o sea, una cosa bastante dramática. Tuvieron que ponerme suero y cosas para como que volviera después de horas, ¿no? A que mi corazón volviera a latir con fuerza y todo esto. Me prohibieron caminar, o sea, a ese nivel de no puedes permitirte ni las calorías que quemas cuando caminas, ¿no? O sea, imagínense bailar, yo hacía ejercicio, bailaban, bueno, caminaba al trabajo, ida y vuelta y bueno, muchas cosas que fueron prohibidas. Cuando empiezo un proceso en una clínica de control de peso, lo primero que revisaron fue que no tuviera parásitos, que mi tiroides funcionara bien, bueno, todas estas cuestiones para ver que mi cuerpo no tenía como un tema, ¿no? Entonces, el médico después, ya que vio que no había ni parásitos, ni mal funcionamiento de la tiroides, ni nada de eso, tampoco tenía un trastorno alimenticio porque yo sí comía. Lo que pasa es que aun cuando comiera cantidades grandes, porque yo tendía a comer muchas veces y además cantidades que para la mayoría son cantidades grandes, pero para mí era pues lo que yo consideraba necesario, como una porción más o menos del doble de lo habitual. Para un adulto era lo que comía y comía unas 5 o 6 veces por día, ¿no? Pero aún así no alcanzaba a ingerir todo lo que mi cuerpo quemaba. Entonces el médico me dijo, tu tema, bueno, primero me preguntó a qué me dedicaba y ya le dije, y me dijo, es que haces un trabajo demasiado mental. Tu mente, tu cerebro consume más de lo que tú puedes ingerir. Así que em, el, el médico me dijo que algo que tenía que hacer para poder volver a mi rutina de ejercicio y demás, primero era calmar mi sistema nervioso, ¿no? Aprender a calmarlo. Así que bueno, pues yo ya hacía meditación en ese entonces, ya practicaba yoga, ya practicaba, estaba estudiando Reiki en ese entonces hacía varias cosas para esta parte, pero la verdad es que no me daban muy buen resultado porque tenía que ver también con mi actividad profesional, el hecho de que mi cuerpo consumiera tantas calorías, ¿no? Tenía un trabajo demasiado mental. Entonces, bueno, pues me mandaron un licuado que era como una bombísima de calorías, de grasa y natural y demás cosas. Y fue así como todos los días tomando un litro de este licuado. En 6 meses recuperé 12 kilos, ¿no? Y después de ahí, para mantener el peso, pues el reto fue mantener mi sistema nervioso equilibrado. Es decir, que ambos, tanto simpático como parasimpático, pudieran hacer su trabajo. Básicamente tuve que aprender a calmar mis nervios y el, esto también fue permitiendo después que lograra también recuperarme del daño que se generó previamente
al sistema nervioso, por el cual se me diagnosticó fibromialgia. Entonces, esta parte, muchos médicos dicen que se mantiene. Yo he estudiado con varios médicos que tienen investigaciones y trabajos de bastantes años. Por ejemplo, esto del programa de vida es una investigación de más de 70 años en el campo de la práctica médica. Y así, ¿no? Estudié 3 años con Joe Dispenza, estudié con Bruce Lipton, estudié con Claudia Rainville, que es una persona del campo médico también canadiense. Entonces, con diferentes personas, porque justamente a mí los médicos me habían dicho, esto no se puede recuperar, esto es degenerativo, tienes que vivir medicada, tienes que esto y el otro. Y la verdad es que a mí me parecía difícil tener que hacerlo porque además tengo alergias a varios medicamentos y unas cosas ahí curiosas que hacían que no fuera algo pensable para mí. No era una posibilidad vivir así. Entonces tuve que encontrar otras alternativas y también otros médicos que desde el mismo campo de la medicina me dijeran algo que diera cabida a encontrar soluciones de regeneración y de salida. Por ejemplo, en el chat nos dice Elena que si el estrés hace que el metabolismo sea más rápido. Algunos médicos mencionan lo contrario, exacto. ¿No? Es lo que les decía, algunos médicos dicen que no. En el caso de la clínica de control de peso en la que yo fui, no es que me dijo que el estrés, sino que la actividad mental, que obviamente pues sí tiene una cierta relación con el estrés, pero es más como el consumo. Nuestro cerebro consume una cierta cantidad de recursos en sus procesos. Y entonces, el mío estaba muy acelerado. Y en la medicina china, que es algo que también he estudiado, hay más que el estrés, es como la energía que fluye por los meridianos, ¿no? Es lo que manejan. Y bien, hay dos meridianos que son como antagónicos. Uno es el del vaso, y el vaso, el órgano y el meridiano tienen que ver con justamente la gestión que el cuerpo hace de los recursos, con cómo opera nuestro metabolismo. Y cuando nosotros tenemos demasiado estado de alerta, ¿no? Es decir, nuestro sistema simpático está demasiado excitado, demasiado alterado, se satura de energía el meridiano del triple calentador. Así lo manejan en la medicina china. El triple calentador, cuando se satura mucho, lo que hace es quitarle de alguna manera la energía al vaso para poder seguir funcionando, o al meridiano del vaso. El meridiano del vaso es como el más débil de todos los meridianos y el meridiano del triple calentador es el más fuerte. Entonces es como que cuando esto sucede, descompensa todo y afecta nuestro metabolismo por el estado de alerta. No tanto o sea, el estrés produce el estado de alerta, pero el asunto es que al mantener el estado de alerta, nosotros estamos consumiendo más recursos de los que deberíamos, y pasa un poco lo que a mí me sucedió. No alcanzas a ingerir todos los recursos que tu cuerpo consume. Digamos, desde esta visión de cómo fluye la energía en el sistema, que también tiene que ver un poco pues, con cómo fluyen los recursos en nuestros órganos del cuerpo, pues pasa algo así. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cuál es el que en nosotros es la tendencia o es el patrón común. ¿Cuál es la forma general en la que operamos? ¿Para qué? Para que podamos aprender justamente a calmarlo y a regular. Porque mientras tú no aprendes a regularte,
que tiene que ver con lo que vamos a hablar en el siguiente pilar de la autorregulación, no va a haber medicamento o médico que pueda ayudarte. Ajá. Esto justamente es uno de los cofactores. En alguna sesión yo les hablaba de que cuando acompañamos a pacientes con VIH a que puedan recuperarse a llegar a un estado que en la medicina se conoce como indetectable, una parte muy importante, además de su medicamento y su tratamiento médico, es la de los cofactores. Y uno de los cofactores es justamente esto, cómo vas aprendiendo a autorregular tu sistema nervioso y cómo, pues justamente aprendes a conocer tu cuerpo, a escucharlo y a ir viendo cuándo necesita qué, cuándo necesita activarse, cuándo necesita relajarse, de acuerdo con las situaciones, pero también de acuerdo con las necesidades de su estado. En el Ayurveda, por ejemplo, se asocia al metabolismo y el patrón en que opera el sistema nervioso con el flujo de energía en el organismo, pero también con los colores, sabores y necesidades nutricionales que tiene el cuerpo, y a esto lo llaman doshas. Para ellos existen 3 doshas. Uno que es pita. Este dosha es representado por el elemento del fuego y es así como el fuego, ¿no? Arrasador, ardiente, consume mucho más. Es una persona que tiende a ser emprendedor, mental, preciso, tiende al enfado por estrés, es decir, cuando se estresa tiende a enfadarse. No puede omitir comida sin alteración. Son estas personas que cuando tienen hambre se alteran muchísimo. Seguramente tienen alguna cerca. Yo en algún tiempo la verdad es que también lo fui. Me alteraba bastante el hambre porque empezaba como a desvariar. Mi padre también es así, por ejemplo. Ajá. Y seguramente ustedes conocerán personas que son así, ¿no? Se les pasa tantito la hora de la comida y bueno, casi te muerden. Después tenemos a los vata, que son asociados con el elemento del viento. Son cambiantes, siempre en movimiento, acelerados, vitales, imaginativos, con una tendencia a la preocupación. Entonces, en una situación de crisis, estos son los que se preocupan. ¿Mm? Y muchas veces, bueno, se atascan un poquito, se enredan en esa preocupación. También tenemos a los kapha. Estos se asocian más con el elemento tierra, son más lentos, menos vitales. Su tendencia es a saciar sus vacíos emocionales con comida. Así que bajo una situación de tensión van a requerir más alimento. Ujú. Porque lo están consumiendo. Ujú. Esta situación de tensión les pone en contacto con los vacíos y buscan llenar esos vacíos a través de el alimento. Lo importante es que todos tenemos presencia de todo esto que hemos hablado. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene también una tendencia dominante de algo en particular. Por eso es que, en mi opinión y en investigaciones que he consultado, sí cambia a lo largo de la vida cuando tú cambias, porque tienes la presencia de todo y entonces conforme tú vas cambiando en tus propios procesos de desarrollo personal o de crecimiento, pues también esto va modificando, se va cambiando. Hay cosas en las que a lo mejor va a ser menos, pero
también lo tienes, entonces puedes entrar en contacto con eso. Por ejemplo, en mi caso, con los kapha, la verdad es que yo con este dosha me, me vería muy poco porque son más lentos, son menos vitales, pero he tenido momentos así. Cuando estaba con la fibromialgia pues muy duro el asunto, la verdad es que mi vitalidad era muy poca, era más lenta. Yo misma me desesperaba porque generalmente soy una persona más bien tendiente al movimiento, a estar un poco más acelerada, ¿no? A esta otra parte más, pues mental, ¿no? Es decir, me asocio más con los otros dos doshas, pero también tuve un momento en el que funcionaba así, lento, con menos vitalidad, que de hecho fue cuando aprendí sobre los doshas, porque cambia la alimentación que requiere y el tipo de hidratación que requiere uno y otro, y eso te ayuda a ir compensando y a ir de alguna manera modificando tu vitalidad. A mí, para recuperar la vitalidad, esto me ayudó. Empezar, por ejemplo, a consumir menos harinas, menos lácteos, menos carnes rojas, me permitió ir recuperando vitalidad, ganando em, más energía. También saber que, por ejemplo, hay alimentos que me aletargan porque a mi cuerpo le cuesta más trabajo procesarlos. En mi caso, por ejemplo, que soy más tendiente al pita, las leguminosas tienden a alentarme, a letargarme. Para mi cuerpo es difícil procesarlas, me inflamo, me congestiono. Entonces, este tipo de cosas finalmente nos permite ayudar a encontrar un mayor nivel de bienestar y entonces poder regularnos mejor, porque es difícil em, ser amable o ser productivo cuando te sientes mal. Es difícil estar de buen ánimo cuando te duele algo, cuando tienes un malestar intestinal, cuando tienes un malestar estomacal, cuando tienes dolor en el vaso, en la vesícula, en donde sea, una jaqueca, ¿no? Una migraña. Es muy difícil estar sonriente, relacionarte bien o ser productivo cuando no estás em, tú mismo sintiéndote bien, ¿no? Cuando estar en tu piel no se siente agradable. Por eso es muy importante esta parte del autoconocimiento, porque te permite tener un mejor manejo de ti. Lo que está afuera va a ser muy difícil que puedas controlarlo, pero sí vas a poder manejar cómo tú te sientes en las situaciones y cuánto tiempo le das a tu estado, ¿no? Cuánto tiempo le das a una emoción para que se exprese, para que te muestre lo que haya que ver, para aprender lo que tengas que aprender de ella. Y también aprendes a generar tus estrategias y encontrar tus propios mecanismos para hacer el cambio de estado. Es como si encontrar los botones que hay que apretar para poder modificar la forma en la que te sientes y entonces poder pasar a otro estado, a otro campo, ¿no? Les decía, siempre va a haber pues un patrón que va a ser más predominante en nuestras vidas y en diferentes etapas pues va a haber algunas variaciones que estarán asociadas a los hábitos y el autocuidado, pero para poder tener mejor autocuidado es importante que yo pueda conocerme mejor. Ajá. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Qué les parece esto? Wow, pues es increíble todo lo que le hacemos al cuerpo por estresarnos, por no saber
gestionar nuestras emociones y a pesar de ello, el cuerpo pues dice, no, espérame, o sea, pues a lo mejor tú no me tomas en cuenta, pero yo hasta aquí llegué y hasta aquí llegué. Y cuando el cuerpo decide no más, no importa, o sea, realmente deja de tener prioridad y como tú dices, porque a lo mejor ni siquiera ya puedes hacerlo, que la junta, que el marido, que el hijo, que la firma de tal contrato, que mi agenda llena entre el gimnasio, la familia, juntas, etcétera, ya no vale nada más que el poder salvaguardarte y el cuerpo hasta dónde tiene que llegar para obligarnos a decirnos alto, por favor, porque esta no es vida para nosotros. Y yo creo que es ahí cuando empiezas a reflexionar qué es más importante para mí, en qué estoy gastando mi vida, mi tiempo, en mí, en otros, en qué tanto para no tomarme en serio, tanto para dejarme en segundo, en tercer plano, tanto para dejar enfermarme, cuidar a los demás, procurar a los demás, pero no hacerlo conmigo. Y wow, pues qué historia la que nos has contado y creo que esto nos hace reflexionar muchísimo y saber que todo lo que hacemos, tanto cómo me alimento, cuándo me alimento, a qué hora lo hago, en qué cantidades, si duermo, si no duermo, lo que veo, todos esos pequeños detalles que muchas veces decimos, ay, ¿eso qué? O sea, me como una quesadilla y qué. No, pues todo eso em, nos merma o nos beneficia en nuestra actividad diaria y en nuestra vida misma. Te cedo la palabra, Normita. Muchas gracias, El. Pues sí, así es. A veces no le damos importancia a lo que estamos consumiendo, a la forma en la que administramos nuestros recursos, pero en realidad es importante, ¿no? Incluso no le damos espacio a escuchar a nuestro cuerpo, qué, qué le cae bien, qué le apetece. Hace poco tomaba un curso con el creador de una metodología que se llama Quantum Flow, que es un especialista en longevidad, vitalidad y negocios, y él tiene de formación nutriólogo. Y nos comentaba que, em, bueno, además de hacer varias cosas, por ejemplo, como las que yo hago, ¿no? Como Qigong y estas prácticas personales que él también ha tenido, pero ha pasado al igual que yo por yoga y por muchas prácticas. Y él dice, ¿no? Bueno, además él fue vegetariano, luego vegano, muy estricto, y decía, y de repente un día se me empezó a antojar la carne. Y, y yo decía, no, yo soy vegano, no puedo comer carne. Y se me tomó un año aceptar que mi cuerpo me estaba pidiendo la carne, porque iba en contra de mi posición política, de mi estructura filosófica, de todo lo que yo pregonaba, pero mi cuerpo lo seguía pidiendo después de un año de negarme a hacerlo. Y dice, bueno, por fin consumí un poco y me sentí muy bien. Mi cuerpo se sintió bien porque lo estaba pidiendo. Y ahí, dice, aprendí que tenía que hacerle más caso a mi cuerpo porque él sabe lo que necesita, que, que estaba necesitando la proteína animal. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé con esto, con este proceso de recuperarme, de regenerar mi cuerpo, yo estaba en un proceso de transición para volverme vegetariana. Todavía no
estaba sin proteína animal, apenas estaba en el proceso, iba a tomarme un año el dejarla, llevaba 6 meses. Entonces todavía consumía de vez en cuando y algunas proteínas, como el huevo, ¿no? Y los lácteos y demás. Pero el doctor que me trató al principio de la recuperación, que les digo que empecé por la parte del peso, porque era como subes de peso, te mueres, ¿no? O sea, eh, tu cuerpo necesita tener grasa o tu corazón va a empezar a fallar y otros órganos, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que eh, en ese proceso el médico me dijo, a ti ni se te ocurra, no puedes ser vegetariana. Tu cuerpo no lo va a aceptar, o sea, no lo va a permitir porque tú requieres la proteína animal. La proteína animal tarda más en procesarse y tu tipo de sangre y bueno, hay como ciertos elementos que es como tú requieres de la proteína animal. Si no te la quieres comer todos los días, pues no lo hagas. Si no quieres en grandes cantidades, no lo hagas, pero sí la necesitas para que tu cuerpo se mantenga en buen estado y para que pueda además recuperarse, ¿no? Y bueno, fue como de, pues ya, ahora sí que aquí quien manda de momento es mi cuerpo porque sin él no vivo, ¿no? Entonces se volvió, la verdad es que un poco mi patrón y empecé a hacerle caso, a escucharlo primero y a hacerle caso en ver qué alimentos eran los que pedía, los que rechazaba. Empecé a conocer esta parte de los doshas y ver que, bueno, dependiendo de cada uno hay alimentos que te caen mejor que otros y demás. Y eso me permitió también empezar a sentirme mejor, a que el dolor empezara a bajar y otras cosas empezaran a modificarse, bueno, por supuesto, a recuperar peso, a ganar peso que nunca había tenido, por ejemplo, ¿no? A alcanzar un peso más cercano al óptimo para mi altura y edad y demás, según las tablas de los médicos. Y entonces, lo más importante, empecé a sentirme mejor, mejor conmigo y también a relacionarme nuevamente mejor con los demás y con el entorno, porque entonces ya no estaba tan como tan de malas o tan necesitada de mi espacio, ¿no? Porque era un poco más de, ay, no tengo ganas de convivir con nadie porque me aturde, me duele la cabeza, el ruido me desconcentra, o sea, como era toda una serie de cosas que obviamente estaba frita, bueno, no frita, estaba quemada, así, tatemada. El burnout ya me había pasado hacía rato por encima y bueno, pues al punto que llegué hasta la fibromialgia, que tantito peor, ¿no? Pero esta parte es importante, ¿qué tanto escuchas a tu cuerpo y qué tanto te das la oportunidad de, de hacerle caso? Y yo no digo que te tires al drama y que digas, ay, no tengo ganas y te pases un mes en no tengo ganas. eh, o sea, es respetable quienes lo eligen, pero en mi caso, bueno, por ejemplo, pues no va conmigo. Y también he encontrado herramientas que permiten que no sea necesario que estés por tanto tiempo en esas condiciones, porque tanto tu cuerpo como tú merecen respeto y también merecen el placer de disfrutar de la vida que tienen, porque si están aquí, tienen un qué hacer y un para qué estar. Y eso, mereces disfrutar de eso, pero es en la medida que te conoces y que aprendes a regular lo que está de alguna manera sucediendo contigo, que te va a facilitar también que puedas procesar y regular
lo que ocurre en el entorno, porque retos no va a dejar de haber. O sea, por muy espiritual que te vuelvas y por lo que sea, retos siempre vamos a tener. Vivimos en un contexto social altamente retador. Así que es muy importante que aprendamos a tener este conocimiento de nosotros. Por eso estamos trabajando con este pilar del autoconocimiento y el siguiente que vamos a trabajar en 2 sesiones más, empezaremos a entrar en él, pues es el de la autorregulación, ¿no? Cómo yo puedo empezar a regular la tensión y cómo puedo empezar a través de, obviamente, seguir ahondando en el autoconocimiento, poder manejar mucho mejor todo lo que ocurre en mí y todo lo que el entorno y lo que ocurre en el entorno genera en mi propia persona, porque eso es lo único que yo puedo modificar muchas veces, ¿no? Es lo único de lo que puedo tener relativamente dominio, de lo que ocurre dentro de mí. Hay muchas cosas afuera que no, por más que me pare de cabeza o haga lo que haga, pues van a seguir su curso. Así que lo que requiero hacer es ir viendo eso, ese curso, qué es lo que genera en mí y de qué manera puedo irlo regulando. ¿Mm? Y me gustaría hacer un ejercicio antes de irnos, justamente para el triple calentador, que les decía que es como el principal, em, em, digamos que consumidor de recursos cuando estamos en estado de alerta y además es el que prolonga la alerta, el estado de defensa es de aquí que viene, de la carga en esta parte. De hecho, se usa mucho en las artes marciales, cargar y descargar este meridiano, ¿no? Así que es importante aprender a liberarlo de toda la carga que acumula para que justamente ese estado defensivo pueda calmarse y yo pueda tener relajación, aun cuando mi tendencia sea a que mi sistema simpático sea más activo que el parasimpático. Si yo aprendo a calmar y a liberar mi triple calentador, voy a poder mediar mejor entre ellos. Pero em, bueno, voy a explicarles el ejercicio, espero, espero que se entienda sin verlo. Entonces trataré de describirlo lo mejor que me sea posible y para después pasar a ir cerrando si no hay preguntas o comentarios. Así que, bien, vamos a llevar nuestras manos a ponerlas, el dedo más larguito va a estar cerca del lagrimal hacia la nariz, que es donde inicia este, este meridiano. Ajá. Y van a quedar nuestras manos entonces sobre nuestros ojos. Ahí vamos a hacer una ligera presión al inhalar y al exhalar lo voy a hacer por la boca y voy a jalar hacia la sien. Para quien esté maquillada, pues esto es un poquito más difícil, ¿no? Porque al tallar de repente se embarra, pero bueno, al menos pueden con la intención pasarlo por encima. Tendrá su efecto, quizá no tanto, pero tendrá ahí un leve efecto. Ajá, hacia la sien. Ahí nuevamente voy a masajear en círculos mientras inhalo y al exhalar lo voy a hacer por la boca y voy a pasar mis manos recorriendo por detrás de los oídos y desde el cuello, por los costados del cuello y hacia abajo por el centro del pecho. Y voy a empujar, así como si lo quisiera sacar por abajo. Eso lo voy a hacer una vez y después voy a recorrer el resto del canal, voy a tomar mi mano derecha y voy a llevarla a la sien izquierda. Voy a inhalar presionando ahí. Al exhalar voy a ir recorriendo por detrás del oído, bajando por el cuello,
va por mi trapecio hacia mi hombro, recorre mi brazo y sale por el dedo del anillo. Después voy a hacer lo mismo del otro lado, es decir, tomo mi mano izquierda, la llevo a mi sien derecha, inhalo haciendo una ligera presión ahí, exhalo por la boca, recorriendo por detrás del oído, baja por el cuello, sigue por el trapecio, hacia el hombro, recorre el brazo y sale por el dedo del anillo. Ajá. Y con hacer esto una vez, pueden prestar atención y sentir cómo está su cuerpo ahora. Cuando exista un momento de tensión, podrán hacer esto y darse cuenta de cómo hay un cambio, ¿no? La tensión baja considerablemente y se libera bastante. No sé si quieren, Brenda o Selene, comentarnos cómo se sintieron al hacerlo, si pudieron hacerlo. Sí, siempre que hago estos ejercicios tuyos me da un escalofrío en el cuerpo, pero ahorita igual me dio en donde pasé la mano y, y sí, a la hora de ya empezar a moverte, terminar el ejercicio y empezar a mover los hombros, pues se sienten más livianos. Entonces, bueno, me gustan mucho estos ejercicios porque notas una mejoría al instante. Pero sí me llama la atención que siempre siento como un escalofrío. Sí, de hecho, incluso es común que haya como espasmos involuntarios algunas veces porque se libera tensión del sistema nervioso. Entonces es como una sacudida y un temblor. Es normal. Brenda, si quieres salir y volver a entrar, Brenda, porque no te escuchamos. Sí, creí que era nada más yo, pero no. Hello, ¿mejor Ahora ahora? sí. Ya, sí, ya veo que esto pasa casi todas las veces. Sí, se estaba sintiendo como un ligero paso de corriente cuando estaba haciendo el ejercicio, muy ligerito, ¿no? Y sí sentí el cuerpo más ligero, más liviano al final. Gracias por todos estos ejercicios, siempre son muy útiles. Y integrando toda la información que nos diste hoy, me pareció que fue bastante lo que nos aportaste hoy, más el ejercicio que hicimos ahora está espectacular para eh, aprender a regularnos cuando estamos en esos momentos de tensión que se dan en la vida cotidiana. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Norma. Super. Selene, ¿quieres comentar algo para cerrar? ¿Qué te llevas? Pues justo lo que comentabas, ya al final, que hay que hacer caso a nuestro cuerpo, no importa lo que la mente diga, como lo que le pasó a tu profesor de, no, yo tengo que comer esto y tal, no. El, cuando uno escucha su cuerpo, hasta te cambia la forma de comer y los horarios, porque hay veces que nos acostumbran, sobre todo aquí en México, a no, tienes que quedar súper lleno y come bien para que no tengas hambre, ¿no? Y cosas así. Pero si lo escuchas, te das cuenta realmente de las porciones que necesitas y que después dices, como que tu mente dice, ya tienes que comer, pero te detienes un poco y dices, ¿en verdad tengo hambre o solo es por ese condicionamiento de tengo que comer a esta hora o tengo que cenar a esta hora? Y entonces dices, pues no, es que en realidad no tengo hambre, estoy satisfecha. O cuando se te antoja fruta, cuando se te antoja un dulce, yo, ese,
ese lenguaje del cuerpo se nota mucho más en las embarazadas, ¿no? Cuando se me antoja un gis y quiero morder un gis, bueno, pues porque te hace falta calcio. Este, quiero comer aguacate con fresas, bueno, pues porque el cuerpo sabe que esos alimentos son los que necesitas para alguna sustancia que a lo mejor tú no sabes que tiene el aguacate y la fresa combinados, pero el cuerpo sí. Entonces, pues, me llevo eso, a escuchar más a nuestro cuerpo. Te cedo la palabra. Sí, gracias. Pues justamente esa es la idea que ya estamos cerrando este pilar del autoconocimiento. La próxima semana será la última sesión de este pilar y es importante justamente que podamos trabajar en ello. Ajá, es importantísimo, es vital conocernos, porque les decía, hay cosas que no va a haber medicamento ni poder humano externo que te ayuden a solucionar si tú no te conoces y no lo atiendes desde adentro. Entonces, trabajar con tu sistema nervioso, poder conocerlo, es algo vital y no nos lo enseñan. La verdad es que yo creo que yo si no me hubiera enfermado al nivel que lo hice, no habría aprendido todo esto, porque la verdad es que no me daba mucha curiosidad y tampoco me parecía quizá necesario, pero hoy en día con los altos niveles de burnout que hay, especialmente en México y en el mundo entero, pero especialmente en México, creo que es fundamental que aprendamos a conocer nuestro sistema nervioso y cómo opera nuestro mecanismo de alteración, porque todos nosotros tenemos un patrón de alteración nerviosa. Todos nosotros tenemos una estructura biológica que requiere de ciertas hormonas para regular la tensión, que requerimos de ciertos cuidados en nuestra hidratación, en nuestra nutrición, para calmar o estimular nuestro sistema dependiendo de lo que se requiera. Y también hay elementos a nivel que no son solo fisiológicos, sino también energéticos y de conciencia que tenemos que trabajar para poder regularnos mejor. Y de hecho por eso la siguiente semana vamos a entrar más en el campo del estrés y vamos a hablar del patrón sensorial de manejo del estrés. Así que bueno, les esperamos por acá en su Club Alquimia Humana el próximo viernes a la misma hora para hablar justamente de este tema y también estaremos hablando de cosas interesantes que seguramente no han escuchado porque son muy poco comunes. Algunas de ellas vienen de la medicina energética y otras del campo del estudio médico. En cuanto al estrés, desde los años 20, imagínense. Entonces, bueno, pues les mando un abrazo donde quiera que se encuentren y nos estamos escuchando por acá la próxima semana.